¿Alguna vez has sentido que eres la persona más confiable de tu círculo, pero no la más respetada? Piénsalo, eres el buen amigo, la persona a la que todos llaman cuando necesitan un favor, un hombro sobre el que llorar, alguien que organice la barbacoa. Escuchas, apoyas, te entregas. La gente te quiere. Dicen que eres esencial, pero entonces llega un momento de decisión. El grupo de amigos está planeando un viaje y comienza una discusión seria sobre el destino. Das tu opinión, bien pensada, bien articulada. ¿Y qué sucede? Un silencio educado, es una buena idea. Y luego, otra persona, quizás la más ruidosa, la más terca del grupo, da una opinión completamente opuesta, sin muchos argumentos. Y de repente, la conversación gira en torno a ella. Tu idea, que era igualmente válida, quizás incluso mejor, simplemente se evapora. No fue combatida, fue ignorada. Y te quedas ahí, con una sonrisa forzada en el rostro y la amarga sensación de ser, una vez más, secundario en tu propia vida. Ese dolor, el dolor de ser querido, pero no ser tomado en serio, de que tu voz sea tratada como un ruido de fondo, es uno de los más corrosivos que existen. Te hace cuestionar tu propio valor. ¿Será que mis ideas no son lo suficientemente buenas? ¿Será que soy insignificante? La diferencia entre tu opinión y la de la otra persona no estaba en la lógica, estaba en una fuerza invisible, una gravedad personal que algunos proyectan y otros no. Es la diferencia entre ser un miembro querido del grupo y ser el líder silencioso al que todos miran cuando la verdadera decisión necesita ser tomada. ¿Y si te dijera que existe un código, un manual de instrucciones para construir esa fuerza, y que fue escrito hace más de 500 años por un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de poder y estrategia, Nicolás Maquiavelo? Nos enseñaron a temer a Maquiavelo, a asociarlo con tiranos, con manipuladores, pero eso es leer solo el tráiler de su obra. La película completa revela algo mucho más profundo. Maquiavelo no era un profesor del mal, sino un profesor de la naturaleza humana, un realista brutal que entendía que, para tener un impacto positivo en el mundo, para proteger a quienes amas y para realizar tu visión, primero necesitas tener el poder y el respeto para actuar. En este video vamos a abrir el libro prohibido. Vamos a desentrañar el secreto más malinterpretado de Maquiavelo, la fórmula para ser profundamente respetado sin necesidad de convertirte en un tirano. Vamos a explorar cómo proyectar fuerza sin perder tu bondad, cómo establecer límites inquebrantables sin crear muros, y cómo, finalmente, hacer que las personas que amas y las personas que conoces comiencen a tomar en serio tu palabra, tu presencia y tu valor. Pero esta es una conversación sobre poder personal, y el poder exige responsabilidad y el coraje de mirar las verdades incómodas de la naturaleza humana. Si estás listo para dejar de ser un personaje secundario en tu propia vida y empezar a asumir el papel de protagonista respetado, te invito a suscribirte. Piensa en esto como tu iniciación en una academia de poder silencioso e influencia ética. Únete a nosotros en este viaje. Entonces, si estás listo para aprender a leer el juego de las relaciones humanas como nadie a tu alrededor, empecemos. La primera y más fundamental lección de Maquiavelo no es sobre lo que haces, sino sobre lo que, primero, necesitas tener el coraje de ver. Y lo que Maquiavelo nos pide que veamos no es bonito, no es inspirador. Es, de hecho, la lección más incómoda y más liberadora de todas. Nos pide que tengamos el coraje de ver la naturaleza humana como realmente es, y no como nos gustaría que fuera. Este es el primer y más fundamental secreto para ser respetado, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento y nuestra falta de poder no proviene de las acciones de los otros, sino de nuestra negativa a aceptar el mapa real del territorio humano. La mayoría de nosotros, especialmente las personas buenas y bien intencionadas, navegamos por el mundo con un mapa idealista, un mapa que dibujamos con las tintas de nuestra propia bondad. En este mapa, los caminos son rectos y hay señales que dicen: si trabajas duro, serás reconocido. Si eres amable, la gente será amable contigo. Si eres justo, recibirás justicia. Es un mapa hermoso, de un mundo que debería existir, pero no es el mapa del mundo en el que vivimos.
y entonces chocamos repetidamente contra la realidad. Recuerda a nuestro personaje, Daniel, el buen amigo. Él vive con este mapa idealista. Tiene un grupo de amigos a los que quiere y decide organizar un viaje de fin de semana para todos. Él cree en la regla de su mapa que dice: si me esfuerzo por el grupo estará agradecido y corresponderá el esfuerzo. Entonces, se lanza de cabeza. Pasa horas investigando la casa perfecta. Negocia el precio. Crea una hoja de cálculo detallada con los costos. Planifica el menú, pensando en el plato favorito de cada uno. Hace todo el trabajo pesado, el trabajo invisible, movido por la visión de un fin de semana perfecto de armonía y amistad. Y entonces presenta el plan al grupo, y el territorio real empieza a chocar con su mapa idealista. Un amigo, que no movió un dedo para ayudar, se queja del precio. Otra, critica la elección de la casa. Un tercero tarda semanas en pagar su parte, forzando a Daniel a cubrir el hueco con su propio dinero. Durante el viaje, es Daniel quien acaba organizándolo todo, limpiando el desorden, asegurándose de que todos estén bien. Y al final, cuando todos publican las fotos, los créditos van para el fin de semana increíble con la pandilla, y el esfuerzo monumental de Daniel se convierte en una nota a pie de página invisible. Vuelve a casa sintiéndose exhausto, usado y profundamente resentido. Y la pregunta que lo atormenta es: ¿por qué? ¿Por qué no ven mi esfuerzo? ¿Por qué no son más agradecidos? La respuesta de Maquiavelo sería simple y brutal: porque tu mapa está equivocado, muchacho. Maquiavelo nos enseña que esperar que las personas actúen en contra de su propia naturaleza es la definición de la ingenuidad. No dice que las personas sean malas, dice algo mucho más útil: que las personas son por naturaleza autointeresadas. Están gobernadas la mayor parte del tiempo no por la lógica o la gratitud, sino por sus propios miedos, deseos y sobre todo por la búsqueda de estatus y la aversión a la pérdida. Esto no es bueno ni malo, es solo el sistema operativo del ser humano. El resentimiento de Daniel no fue creado por sus amigos, fue creado por el espacio entre su mapa. Todos serán justos y agradecidos, y la realidad, todos actuarán de acuerdo a sus propios intereses. Entender esto es el primer paso para salir de la trampa. Dejas de sentirte una víctima del mundo y empiezas a convertirte en un estudiante de la naturaleza humana. Dejas de juzgar a la gente por no ser como te gustaría y empiezas a entender por qué actúan como actúan. Y con este nuevo mapa, el mapa realista, el Daniel de la próxima vez actuaría de forma diferente. No de forma tiránica, sino de forma estratégica. No haría todo el trabajo solo. Reuniría al grupo y diría: chicos, tuve una idea increíble para un viaje, pero para que suceda, necesito vuestra ayuda. Y le daría a cada persona una función, una responsabilidad. Al amigo al que le gusta sentirse importante, le daría el título de jefe de la barbacoa. A la amiga que es genial con los números, la función de tesorera. No estaría explotando a sus amigos, estaría alineando la necesidad del grupo, el viaje, con el autointerés de cada uno, el deseo de estatus, de control, de ser útil. No adelantaría su propio dinero. Establecería un plazo claro e innegociable para el pago, entendiendo que las personas están mucho más motivadas por la aversión a la pérdida, el miedo a quedarse fuera del viaje, que por la gratitud. No estaría siendo cínico, estaría siendo un realista eficaz. Estaría cambiando la frustración de la ingenuidad por la eficacia de la estrategia. La ventaja injusta de Maquiavelo empieza aquí, en el coraje de mirar el mundo como es, y no como los cuentos de hadas nos dijeron que debería ser. Es el acto de dejar de intentar navegar por una selva traicionera con un mapa de un parque de atracciones. Pero entender el mapa es solo el primer paso. Un mapa, por sí solo, no te mueve. Para navegar en este complejo territorio de la naturaleza humana, necesitas un vehículo. Y ese vehículo es la forma en que la gente te percibe. Maquiavelo descubrió que, para ser respetado, necesitas ser visto no solo como bueno, sino también como fuerte. Y en la próxima parte, vamos a explorar su controvertida pero genial fórmula para equilibrar estas dos fuerzas. Y esa fórmula, esa danza delicada entre la fuerza y la bondad,
es el corazón del secreto de Maquiavelo para ser respetado. En su obra maestra, El Príncipe, hizo la pregunta que todos los líderes, desde reyes y generales hasta padres y madres de familia, se hacen en algún momento: ¿es mejor ser amado que temido? Su respuesta fue controvertida y escandalizó al mundo durante 500 años. Dijo: es mejor ser amado y temido, pero como es difícil unir ambas cosas, si hay que elegir, es mucho más seguro ser temido que amado. Y es aquí donde la mayoría de la gente deja de leer. Asocian ser temido con tiranía, con crueldad, y descartan a Maquiavelo como un profesor del mal. Pero esa es la lectura superficial. Para entender la genialidad detrás de su lógica, necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender los peligros de cada uno de estos extremos. Primero, analicemos el camino que la mayoría de nosotros, la gente buena, elige por defecto: la búsqueda de ser solo amado. Recuerda a nuestro personaje, Daniel, el buen amigo. Vive con un profundo miedo a desagradar. Quiere que todos lo quieran, y para eso se convierte en la persona más flexible del mundo. Sus límites son como líneas dibujadas en la arena. Cualquier ola de conveniencia de los demás puede borrarlas. Dice sí cuando quiere decir no. Presta dinero que no puede prestar. Asume responsabilidades que no son suyas, solo para ser visto como servicial. En una discusión es el primero en ceder, no porque esté de acuerdo, sino para evitar la incomodidad del conflicto. ¿Y cuál es el resultado? ¿La gente lo quiere? Sí, en cierto modo. Lo quieren como se quiere a una herramienta útil, un puerto seguro, conveniente, pero no lo respetan, porque inconscientemente aprenden una lección peligrosa sobre él. Su palabra no tiene peso. Su no puede transformarse en un sí con un poco de presión. Su tiempo es menos valioso que el tiempo de ellos. Sus necesidades siempre vienen en segundo lugar. Ser solo amado es convertirse en un felpudo. Es tener tu energía constantemente drenada por los demás. Es vivir en un estado de resentimiento silencioso, frustrado con el mundo por no reconocer tu bondad, sin darte cuenta de que fuiste tú mismo quien le enseñó al mundo que tu bondad no necesita ser respetada. El amor, sin la columna vertebral del respeto, se convierte en permisividad, y la permisividad no ayuda a nadie. Ahora, miremos el otro extremo, el camino del tirano, aquel que elige ser solo temido. Imagina a un padre de familia que gobierna su casa con mano de hierro. Sus reglas son la única ley. Su palabra es la verdad absoluta. No hay espacio para el diálogo, solo para la obediencia. No grita, no es violento, pero hay una amenaza constante en el aire. El miedo a su desaprobación, el miedo a su castigo silencioso. ¿Y cuál es el resultado? ¿Consigue lo que quiere? Sí, tiene obediencia. La casa está organizada, las tareas se cumplen, las reglas se siguen. Pero su reino es un reino de hielo. No hay amor, no hay confianza, no hay conexión verdadera. Sus hijos y su esposa no comparten sus miedos y sueños con él. Se los ocultan, le mienten para evitar su ira, lo obedecen frente a él, pero lo resienten en silencio. Y en el primer momento en que demuestre debilidad, el primer día en que ya no pueda imponer su poder, su reino de hielo se hará añicos, porque la obediencia nacida del miedo es la más frágil de todas las lealtades. Ser solo temido es construir un castillo sobre un volcán. Parece sólido, pero por debajo, la presión se está acumulando, lista para explotar. Y es aquí donde la genialidad de Maquiavelo se revela. No dijo que ser temido fuera lo ideal, dijo que era más seguro que ser amado, si había que elegir. Pero el verdadero maestro de la estrategia, el verdadero líder, no elige, une los dos. El secreto para ser respetado sin ser un tirano es convertirte al mismo tiempo en amado y temido. Pero, ¿qué significa ser temido en nuestra vida cotidiana, de forma ética? No tiene nada que ver con gritar, amenazar o ser agresivo. Ser temido, en el sentido maquiavélico y estratégico, significa una sola cosa: que tus decisiones tienen consecuencias claras, y significa que tu sí es un sí real y que tu no es una pared de granito. Significa que, cuando estableces un límite, lo defiendes con una calma implacable.
Significa que las personas a tu alrededor aprenden que tu palabra tiene peso, que tus acciones son predecibles y que intentar cruzar tus límites tendrá un costo. No te temen a ti, temen la consecuencia de faltarte al respeto. ¿Y cómo se une eso al amor? El amor viene de tu intención. El padre o la madre ideal es el modelo perfecto. Su intención es siempre el bienestar y el crecimiento de los hijos. Es amoroso, escucha, apoya, es generoso con su tiempo y su afecto, es amado, pero al mismo tiempo, sus reglas son claras. Si no ordenas tu habitación, la consecuencia es que no saldrás con tus amigos. Y cuando el hijo prueba el límite y no ordena la habitación, la consecuencia se aplica, sin drama, sin ira, solo la ejecución tranquila y consistente de la regla. El hijo aprende que su padre es, al mismo tiempo, la fuente del mayor amor y el guardián más firme de los límites. Y de esa mezcla nace el respeto profundo. Esa es la fórmula. Calidez en la intención, firmeza en la acción, ser la persona más empática y generosa de la sala, pero también la persona cuyos límites todos saben que no deben cruzar. Pero entender esta filosofía es solo el comienzo. ¿Cómo? En la práctica, en el calor de una conversación, proyectamos esta mezcla de calidez y acero. ¿Cómo demostramos benevolencia y, al mismo tiempo, dejamos claro que nuestros límites son innegociables? La respuesta está en las herramientas de comunicación que usamos, y la más poderosa de ellas es la que exploraremos a continuación. Y la herramienta más poderosa, más contraintuitiva y más maquiavélica de todas, para proyectar esta mezcla de calidez y acero, no es una frase de efecto, no es una técnica de argumentación, es tu habilidad para usar, de forma estratégica, el silencio. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a temer el silencio. Lo tú asociamos con la incomodidad, la falta de tema de conversación, la desaprobación. Creemos que un buen comunicador es un buen hablador, alguien que siempre tiene una respuesta en la punta de la lengua. Maquiavelo y los más grandes negociadores y líderes de la historia saben que la verdad es exactamente lo opuesto. El verdadero poder en cualquier interacción humana no reside en quien habla más, sino en quien domina el espacio entre las palabras. El silencio es la herramienta que permite que los dos lados de tu persona, el amado y el temido, se manifiesten con la máxima eficacia. Primero, hablemos del silencio como acero, como una demostración de fuerza inquebrantable. Imagina a un joven emprendedor, llamémoslo Marcos. Está en una reunión para vender una parte de su empresa a un inversor experimentado e intimidador. Marcos necesita el dinero y el inversor lo sabe. Después de escuchar su presentación, el inversor hace una oferta baja, casi irrespetuosa, y entonces se recuesta en la silla, cruza los brazos y se queda en silencio, esperando que Marcos, en su desesperación, acepte la primera migaja que ha arrojado a la mesa. El Marcos del pasado, el buen chico que no quiere crear conflicto, habría entrado en pánico. El silencio del inversor sería ensordecedor, y para romper la tensión empezaría a hablar, a justificarse, a negociar en su propia contra. Bueno, sé que el valor es alto, pero podemos hablar, quizás si nosotros habría entregado todo su poder. Pero el Marcos de ahora ha entrenado la ley del silencio. Escucha la oferta baja, y en lugar de reaccionar, hace algo mucho más poderoso. Hace una pausa. Mantiene el contacto visual con el inversor. Quizás levanta una ceja, en una mezcla de sorpresa y curiosidad. Y no dice absolutamente nada. Entremos en la cabeza del inversor por un momento. Esperaba una reacción, una negociación, una señal de desesperación. En cambio, recibe un silencio tranquilo y controlado, y su cerebro, que odia el vacío, empieza a entrar en pánico. No ha dicho nada. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Será que mi oferta fue tan baja que lo ofendí? Parece muy tranquilo. Debe tener otras ofertas. Si no digo nada, simplemente se levantará y se irá y perderé la oportunidad. Este silencio es insoportable. Necesito hablar. Necesito justificar mi oferta. O quizás debería mejorarla un poco para romper el hielo. Y entonces sucede la magia. El propio inversor, bajo la presión del vacío que Marcos ha creado, rompe el silencio y dice:
Vale. Quizás podamos empezar con una cifra un poco más alta. Empieza a negociar contra sí mismo. Marcos no necesitó decir una palabra. Su silencio fue la declaración de fuerza más poderosa posible. Comunicó sin arrogancia que conocía su valor y no estaba dispuesto a aceptar menos de lo que merecía. Eso es el silencio como acero. Pero el acero, por sí solo construye máquinas. Para construir puentes necesitas calidez. Y aquí entra el otro lado del poder, el silencio como conexión. Imagina al mismo Marcos, meses después. Un miembro crucial de su equipo, un joven talento, pide una conversación. Está desmotivado, pensando en dejar la empresa. El instinto de la mayoría de los líderes sería resolver el problema con palabras. No te vayas. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Un nuevo cargo? Vamos, dime qué necesitas. Es una avalancha de soluciones que en realidad es solo el reflejo del pánico del líder. Marcos, el maestro del silencio, hace lo contrario. Invita al joven a su oficina, le ofrece un café y hace una única pregunta abierta. Siento que no estás feliz aquí últimamente. ¿Qué te pasa por la cabeza? El joven da una respuesta corta, superficial. Es solo el estrés normal. Y en lugar de presionar, Marcos emplea el silencio receptivo. Se recuesta en la silla, mantiene un contacto visual cálido y espera. No planea la siguiente pregunta, no piensa en una contrapropuesta, simplemente escucha el silencio. Y en ese espacio seguro y sin presión, el joven se siente, quizás por primera vez, verdaderamente escuchado y empieza a hablar. Habla sobre la frustración con un proyecto, sobre la falta de desafío creativo, sobre un problema personal en casa. Saca de dentro de sí el peso que lo estaba asfixiando, porque el silencio de Marcos fue la invitación que necesitaba. Al final de la conversación, Marcos no necesitó ofrecer un aumento. Entendió la raíz real del problema y pudo ofrecer la solución correcta. Un cambio de función, un nuevo desafío. No salvó a un empleado. Reconectó a un ser humano. Su silencio no fue una demostración de poder, fue una demostración de respeto. Eso es el silencio como calidez. Dominar esta dualidad, saber cuándo usar el silencio para aplicar una presión calculada y cuándo usarlo para crear un espacio de confianza, es la esencia de la maestría en la comunicación. Pero dominar una herramienta, por más afilada que sea, no es el fin del viaje. Necesita ser guiada por una visión, por un plan, por una filosofía. Y en la próxima parte vamos a explorar la mentalidad final del estratega maquiavélico, el arte de pensar a largo plazo y la valentía de tomar las decisiones difíciles que construyen un legado. Y esa filosofía, esa mentalidad de maestro, es lo que separa al táctico del estratega. Es la diferencia entre el jugador de damas y el jugador de ajedrez. El jugador de damas ve el tablero y su mente se enfoca en una sola cosa, el próximo movimiento, la próxima captura, la próxima amenaza inmediata. Reacciona a lo que el oponente hace en un juego de acción y reacción. Puede ser muy bueno en eso, puede ser rápido, pero su visión es corta. Está jugando el juego que está sucediendo ahora. El gran maestro de ajedrez también ve el próximo movimiento. Pero eso es solo el 1% de lo que está viendo. Está viendo 10, 15, 20 movimientos hacia adelante. Está viendo futuros posibles, galaxias de consecuencias que nacen de un único y simple movimiento de un peón. Y por eso es capaz de hacer algo que, para el jugador de damas, parece una locura: el sacrificio. Él, a propósito, entrega una pieza valiosa. Se coloca en una posición de aparente desventaja. El jugador de damas, mirando desde fuera, pensaría: cometió un error, está perdiendo. Pero el maestro no está jugando el juego de hoy, está jugando el juego de la semana que viene. Sabe que el sacrificio de esa torre, hoy, abrirá una línea de ataque que llevará inevitablemente al jaque mate, en 12 jugadas. Esa es la mentalidad final del estratega maquiavélico. El arte de pensar a largo plazo y la valentía de tomar las decisiones difíciles que construyen un legado. Es aquí donde la mayoría de nosotros falla. Somos jugadores de damas en nuestra propia vida. Somos adictos a la gratificación instantánea, a la victoria de hoy.
queremos el placer ahora, la comodidad ahora, la aprobación ahora, y sacrificamos, todos los días, nuestra victoria a largo plazo en el altar de nuestra comodidad a corto plazo. Llevemos esto a tu vida. Imagina a un hombre, llamémoslo Pedro. El gran sueño de Pedro, su victoria en el ajedrez, es construir su propio negocio y tener la libertad de ser dueño de su tiempo. Es un objetivo a 5 años. Un viernes, el Pedro, jugador de damas, recibe un mensaje. Unos amigos lo están invitando a un viaje de fin de semana de última hora. Caro, pero divertido. Su mente, enfocada en el próximo movimiento, solo ve la recompensa inmediata, la fiesta, la risa, el escape de la rutina. Y va, gasta el dinero, se divierte, captura una pieza en el tablero. El mismo día, ve un curso en línea sobre la habilidad que más necesita para su futuro negocio. Pero el curso es caro y exige dedicación todas las noches durante 3 meses. Es un sacrificio. La mente del jugador de damas solo ve el dolor inmediato, menos dinero para salir, menos tiempo para ver series, y lo pospone. Lo hago el mes que viene. Ahora, imagina al Pedro, jugador de ajedrez. Recibe la misma invitación para el viaje y siente el deseo. La tentación es real, pero su mente ya no opera en el próximo movimiento. Mira el tablero completo. Ve a su yo de aquí a 5 años. Entiende que el dinero de ese viaje no es solo dinero, es la semilla. Es el peón que, si se sacrifica hoy, puede convertirse en la reina que gana el juego mañana. Y con el dolor del sacrificio, dice no. Sus amigos quizás no lo entiendan, quizás lo llamen aburrido. Pierde una pieza en el tablero social de hoy, pero entonces coge ese mismo dinero y lo invierte en el curso. Todas las noches, mientras sus amigos se relajan, él está frente al ordenador, estudiando, practicando. Es un sacrificio, es aburrido, es solitario. Está, a los ojos del mundo, perdiendo la batalla de la vida social. Pero no está jugando el juego de ellos, está jugando el suyo. Y con cada noche de estudio, cada fin de semana que pasa construyendo su plan, en lugar de gastar en placeres pasajeros, está, silenciosamente, moviendo sus piezas en el tablero a largo plazo. Está construyendo una posición tan fuerte, tan dominante, que un día, cuando finalmente dé su jaque mate y lance su negocio, las mismas personas que lo llamaron aburrido, lo mirarán y dirán, vaya, qué suerte tuviste. No fue suerte, fue estrategia. Fue el coraje de sacrificar la comodidad del presente por la libertad del futuro. Maquiavelo entendía esto a un nivel profundo. Tenía 2 conceptos para ello: virtud y fortuna. La fortuna es la suerte, el azar, las olas impredecibles que la vida te lanza. El jugador de damas es una víctima de la fortuna. Si la ola es buena, surfea. Si la ola es mala, se ahoga. La virtud es tu habilidad, tu disciplina, tu coraje, tu estrategia. Es tu capacidad para construir un barco tan fuerte, tan bien preparado, que puede navegar en cualquier tormenta que la fortuna le envíe. El maestro estratega no ignora la suerte, se prepara para ella. Usa su virtud para minimizar el impacto de la mala suerte y para maximizar el potencial de la buena suerte. Cada sacrificio que haces hoy, cada no que dices a la gratificación instantánea, es un acto de virtud. Es un clavo más que martillas en el casco de tu barco, haciéndolo más fuerte para la inevitable tormenta que vendrá. Pero un gran maestro de ajedrez no juega solo para ganar, juega para crear una bella partida, una obra de arte que será estudiada por generaciones. La estrategia por sí sola puede ser fría y vacía si no está al servicio de un propósito mayor. Y eso nos lleva a la pregunta final, la que define el legado de un verdadero líder. Poder, ¿para qué? Respeto, ¿para qué? Y esa es la gran ironía, el secreto final escondido en las entrelíneas de Maquiavelo. Buscamos el poder y el respeto pensando que nos darán victorias sobre los demás. Pero el verdadero premio, el tesoro al final del viaje, es la victoria sobre nosotros mismos. Es la conquista de la libertad de actuar ya no por miedo, por inseguridad o por necesidad de aprobación, sino por elección y por propósito. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí, el mapa que hemos desentrañado,
Comenzaste esta conversación sintiendo el dolor de ser querido, pero no respetado, la frustración de ser el personaje secundario en tu propia vida, de que tu voz fuera ignorada. Primero, aprendiste la lección más dura y más liberadora de Maquiavelo, la de quitarte las gafas del idealismo y ver la naturaleza humana como realmente es, ni buena ni mala, sino guiada por el autointerés. Y entendiste que tu frustración no nacía de la maldad de los otros, sino de usar un mapa equivocado para el territorio. Luego, descubriste la fórmula del respeto, la danza delicada entre ser amado por tu benevolencia y tus intenciones, y ser temido por la firmeza inquebrantable de tus límites. Aprendiste que la bondad sin fuerza es permisividad y que la fuerza sin bondad es tiranía. Para poner en práctica esta fórmula, recibiste la herramienta más poderosa y subestimada de la comunicación, el silencio estratégico. Aprendiste a usarlo como acero para aplicar presión y demostrar poder, y como calidez para crear espacio, confianza y conexión profunda. Aprendiste a pensar como un maestro estratega, a sacrificar el placer táctico de hoy por la victoria estratégica de mañana, usando tu virtud para prepararte para las tormentas de la fortuna. Y finalmente, entendiste que el propósito de todo este poder, de todo este respeto, no es construir una fortaleza para aislarte del mundo, sino un puente para conectarte a él de una forma más significativa, transformando tu éxito personal en un legado que ayuda a los otros a hacer sus propias travesías. El secreto de Maquiavelo no es un hechizo, es un manual de ingeniería de la influencia humana. Y, como todo manual, es inútil si se queda en la estantería. La pregunta, al final de todo, ya no es ¿cuál es el secreto? Ya lo sabes. La pregunta ahora es ¿tendrás el coraje de aplicarlo? ¿Cuál fue la lección de Maquiavelo que más resonó contigo hoy? Compártelo en los comentarios. Convirtamos este espacio en un consejo de estrategas, donde uno aprende con la visión del otro. Si esta conversación te dio una nueva herramienta o una nueva perspectiva sobre tu propio poder, deja tu like. Es un gesto que ayuda a difundir este manual prohibido a más personas que buscan ser escuchadas y respetadas. El aprendizaje es un juego infinito, y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.